¿Qué tal amigos del Círculo de Cine Miguel Contreras Torres? Bienvenidos a la cuarta sesión de este seminario de lectura que estamos dedicando a la revisión del texto Introducción al análisis estructural de los relatos de Roland Barthes, una edición de Ediciones Coyoacán, publicada en México en el año de 1996, un libro que se titula Análisis estructural del relato y que incluye varios trabajos muy interesantes, además de el que estamos revisando en esta ocasión, en este seminario de Roland Barthes. También se encuentra contenido en este texto trabajos de Greimas, de Umberto Eco, de Jules Gritti, de Violet Morin, Christian Metz, Gerard Genet, Svetan Todorov y Claude Bremont. Así es que estamos trabajando sobre este texto de la introducción al análisis estructural de los relatos de Roland Barthes. Antes de comenzar y continuar con la revisión de este trabajo, quiero invitarlos a que nos dejen su me gusta y que compartan el enlace de esta transmisión para que pueda llegar a más personas. En la sesión anterior habíamos comenzado a revisar el primer apartado de este trabajo. En realidad es el segundo apartado, el que tiene que ver con las funciones. Habíamos hablado de manera muy rápida de la determinación de las unidades. Habíamos visto cómo para Roland Barthes era importante la revisión de estas unidades, que son en realidad elementos que dan sentido o capacidad para entender la relación con otros elementos. También había revisado el segundo subapartado respecto a las clases de unidades. Habíamos hablado del papel que tienen las funciones, los indicios y los informantes. Así también habíamos revisado cómo dentro del campo de las funciones la presencia de las funciones cardinales o llamados núcleos y las catálisis también son importantes. Vamos a continuar la revisión de este segundo apartado respecto a las funciones para abordar el tercer subapartado en esta ocasión, que será el de la sintaxis funcional. Con eso estaremos culminando este apartado que tiene que ver con las funciones y de ahí iremos integrando progresivamente el siguiente elemento, que será las acciones y finalmente la narración. En cuanto a la sintaxis funcional, en la página 18 de esta versión que tenemos o que estamos trabajando el día de hoy, nos dice Roland Barthes que los informantes y los indicios pueden combinarse libremente entre sí. Por ejemplo, en el retrato, cuando estamos leyendo el retrato de una persona, de un personaje, se yuxtapone datos de su estado civil y también los rasgos caracterológicos. Una relación de implicación simple une las catálisis y los núcleos. Una catálisis va a implicar necesariamente la existencia de una función cardinal a la cual conectarse, pero no recíprocamente. Las funciones cardinales van a estar unidas por una relación de solidaridad. Una función de este tipo va a obligar a otra del mismo tipo y así recíprocamente. Ello entonces define esta armazón misma del relato. Luego también es porque se preocupa a los que tratan de estructurar el relato el abordar esta relación. Por su estructura, nos dice Roland Barthes, el relato instituía ya una confusión entre la secuencia y la consecuencia, entre el tiempo y la lógica. Esta ambigüedad va a constituir el problema central de la idea de la sintaxis narrativa. Esta ambigüedad es la que van a tratar de solucionar. Para ello se preguntan si hay detrás del tiempo del relato una lógica
intemporal, y para eso Roland Barthes recurre a tres autores, o en el último de los casos, a tres conjuntos de autores cuyas ideas están más o menos asociadas. El primero se refiere a Propp, quien defiende la irreductibilidad del orden cronológico. El tiempo para Propp es lo real y parece necesario arraigar el cuento en el tiempo. Por otro lado, para Aristóteles, cuando opone la tragedia, que en este caso es definida por la unidad de la acción, y la une o opone más bien esta tragedia a la historia, que en este caso estará definida por la pluralidad de acciones y la unidad de tiempo, atribuía ya la primacía a lo lógico sobre lo cronológico. El tercer conjunto de investigadores actuales que cita Roland Barthes es precisamente Claude Lévi-Strauss, Greimas y Bremont, y también Todorov, quienes podrían suscribir, aunque con algunas divergencias en ciertos puntos, la idea de que el orden de sucesión cronológica se reabsorbe en una estructura matricial atemporal. El análisis actual tiende a descronologizar el continuo narrativo y a relogizarlo. O más exactamente, nos dice Roland Barthes, la tarea consiste en llegar a dar una descripción estructural de la ilusión cronológica. Esta temporalidad no es sino una clase estructural del relato o del discurso. Desde el punto de vista del relato, el tiempo en realidad no existe, o al menos solo existe funcionalmente como un elemento de un sistema semiótico. El tiempo no pertenece entonces al discurso propiamente dicho, sino al referente. El relato y la lengua solo conocen un tiempo semiológico, que es, digamos, el, entre comillas, verdadero tiempo, como una ilusión referencial o realista. Más adelante, en la página 19, se va a preguntar Roland Barthes cuál es esa lógica que se impone a las principales funciones del relato, y va a responder a través de tres direcciones principales, tres propuestas principales de los investigadores. Por un lado, la que expone en esta primera vía Bremont, que es más lógica esta dirección, en la que se trata de reconstruir la sintaxis de los comportamientos humanos utilizados por el relato. El segundo modelo es más lingüístico, estaría más en la línea de Lévi-Strauss y de Greimas, y en esta se intenta descubrir en las funciones oposiciones paradigmáticas, las cuales, conforme a el principio de Jacobson de lo poético, de alguna manera se extienden a lo largo de la trama del relato. La tercera vía que cita Roland Barthes es la que está esbozada por Todorov, que él instala el análisis al nivel de las acciones, tratando de establecer las reglas por las que el relato combina, varía y transforma un cierto número de predicados básicos. Dice Roland Barthes que estas hipótesis de trabajo en realidad no son rivales, sino concurrentes, que están hoy en plena elaboración. El único complemento que nos permitiremos, dice Roland Barthes, agregar concierne a las dimensiones del análisis. Si excluimos, dice el autor, los indicios, los informantes y la catálisis, quedan todavía en un relato un gran número de funciones cardinales. Muchas de estas no pueden ser manejadas por los análisis que
acabamos de citar, es decir, las propuestas de Bremont, de Lévi-Strauss, de Greimas, de Todorov principalmente. Para eso nos dice que es necesario prever una descripción ceñida para dar cuenta de todas las unidades del relato, de sus menores segmentos. Las funciones cardinales no pueden ser determinadas por su importancia, sino solo por la naturaleza, que es en este caso doblemente implicativa de sus relaciones. Esta cobertura funcional del relato va a imponer una organización de pausas cuya unidad de base, un pequeño grupo de funciones que Roland Barthes va a llamar secuencia, siguiendo el trabajo de Bremont. Una secuencia, dice Roland Barthes en la página 20, es una sucesión lógica de núcleos que están unidos entre sí por una relación de solidaridad. ¿A qué se refiere Barthes? Dice que la secuencia se inicia cuando uno de sus términos no tiene antecedente solidario y se cierra cuando otro de sus términos ya no tiene un consecuente. Aquí es interesante esta asociación de la secuencia, que también lo vamos a encontrar de manera muy evidente en el caso de la cinematografía, ¿no? Nos dice más adelante que la secuencia es siempre nombrable, podemos nombrarla. La operación nominativa va a ser igualmente inevitable para las secuencias fútiles, que podríamos llamar microsecuencias. También estas que forman el grano de alguna manera más fino del tejido narrativo. Estas nominaciones, se pregunta Roland Barthes, son puramente metalingüística, a lo cual responde que sin duda son metalingüísticas, puesto que se refieren al código del relato, pero es posible también imaginar que forman parte de un metalenguaje interior al lector, es decir, al oyente mismo, el cual va a captar toda sucesión lógica de acciones como un todo nominal. Más adelante nos dice que la lengua del relato comporta de manera inmediata estas rúbricas esenciales, como la lógica cerrada que estructura una secuencia va a estar indisolublemente ligada también a su nombre. Cualquiera que sea su poca importancia, al estar compuesta por un pequeño número de núcleos, la secuencia va a comportar siempre momentos de riesgo, y es lo que justifica el propio análisis. Podría parecer irrisorio, dice Roland Barthes, construir en secuencia la sucesión lógica de los pequeños actos que componen el ofrecimiento, por ejemplo, de un cigarrillo, en el caso de una escena. El acto de ofrecer este cigarrillo, de aceptarlo, de prenderlo, fumarlo. Pero es que precisamente en cada uno de estos puntos de este ofrecimiento de un cigarrillo es posible también una alternativa y también, o por lo tanto, una libertad de sentido. Pone el ejemplo de esta escena en la que Dupont, el comanditario de James Bond, le ofrece fuego con su encendedor, pero James Bond rehúsa esto. El sentido de esta bifurcación, de esta decisión, de esta negación de James Bond es que él teme instintivamente que ese aparato, que ese objeto encierre una trampa. En ese sentido, la secuencia es, si lo queremos ver de esta manera, una unidad lógica amenazada. También en el hecho de que está encerrada en sus funciones, está de alguna manera también subsumida en un nombre. La secuencia misma constituye una unidad nueva que está siempre lista para funcionar como otra secuencia más amplia.
Por ejemplo, nos pone el caso de una microsecuencia. Tenemos el hecho de tender la mano a alguien, apretarla y soltarla, ¿no? Esta es una muy breve secuencia de 3 acciones, 3 momentos. Y nos dice Roland Barthes en la página 21 respecto a esta microsecuencia, este acto de tender la mano, apretarla y soltarla. Dice que este saludo se vuelve una simple función. Por una parte, lo que hace es asumir el papel de un indicio, la blandura de Dupont y la repugnancia de Bond, de James Bond, y por otra parte, también constituye globalmente el término de una secuencia más amplia. La podemos entender como una designación de esta microsecuencia como un encuentro. Y estos términos del encuentro, como podríamos llamarla esta microsecuencia, es decir, acercarse, detenerse, la interpelación entre ellos, el saludo, la instalación, pueden ser ellos mismos también microsecuencias. Nos va a decir que una red de subrogaciones estructura al relato desde las más pequeñas matrices a las mayores funciones. Se trata entonces de una jerarquía que sigue perteneciendo al nivel funcional. Es decir, solo cuando el relato ha podido ser ampliado por la presencia de sucesivas mediaciones, el análisis funcional entonces está concluido. La pirámide de estas funciones toca entonces el nivel siguiente, que sería el nivel de las acciones. Hay entonces a la vez una sintaxis interior a la secuencia y una sintaxis que está subrogante de las secuencias entre sí mismas. Esta representación es analítica. Hay que hacer notar, dice Roland Barthes, que los términos de varias secuencias pueden imbricarse unos en otros. Una secuencia no ha concluido cuando ya, intercalándose, pueden surgir el término inicial de una nueva secuencia. Las secuencias se van a desplazar de alguna manera como contrapuntos funcionalmente. Esta estructura del relato tiene la forma similar a la de la fuga. Aquí indudablemente hace una alusión a esta forma musical de la fuga en donde las distintas voces van en contrapunto. Esta imbricación de las secuencias no puede cesar dentro de una misma obra por un fenómeno de ruptura radical, a menos que los pocos bloques o los estemas se refiere a este bloque que caracteriza a una secuencia, estos estemas estancos que sean de algún modo recuperados al nivel superior de las acciones, es decir, ya al ámbito de los personajes. Entonces vemos cómo Roland Barthes nos invita a movernos no solamente dentro de un nivel, sino ir también relacionándonos en diferentes alturas, a diferentes niveles. Concluye con un ejemplo de la epopeya. Estamos en la página 22 y nos dice que la epopeya es un relato que está quebrado en el plano funcional, pero a la vez es una unidad en el plano actancial, en el plano de los actantes. Hay entonces que coronar este nivel de las funciones, que es la que va a proporcionar la mayor parte de todo este sistema narrativo, con un nivel superior. Vamos a ir de este nivel de las funciones al nivel superior, del que a través de mediaciones las unidades de este primer nivel extraigan su sentido y que es el nivel siguiente, que será el de las acciones. Aquí lo que nos está mostrando de manera muy general es esta relación que se establece entre las funciones y su vínculo con las acciones, es decir, con los
el trabajo de los actantes en el relato. Bien, de esta manera terminamos la revisión de este apartado que tiene que ver con las funciones. Hemos revisado las características principales, sus categorías, las clases de unidades que existen, cómo podemos ir identificando esas funciones cardinales, esos núcleos, esas catálisis que unen un núcleo con otro, y cómo nos va brindando información en cuanto a los indicios y a los informantes en ese nivel. Pero como también este nivel tiene una sintaxis que también nos va a vincular, lo va a vincular con el siguiente nivel, que es el de las acciones. De manera que dejaremos para el día de mañana, viernes, la revisión de este inicio del capítulo que tiene que ver con las acciones. El día de mañana vamos a revisar los dos subapartados de este tema de las acciones. Veremos cómo nos habla Roland Barthes hacia una posición estructural de los personajes, y veremos el problema del sujeto en estas acciones. Bien, pues de esta manera terminamos la sesión del día de hoy. Mandamos un saludo a Ramiro Soto Peña, que se está integrando a esta transmisión. Les recordamos que todas las sesiones de este seminario se quedan alojadas en el carrete de videos de este seminario, de manera que ustedes los pueden consultar más adelante, con más tiempo, con más calma, y todos están disponibles para ustedes. Así es que vaya un saludo a Ramiro y a todos los que nos están escuchando en este momento, y los que también nos escucharán después en la grabación. Así es que muchas gracias, y nos escuchamos el día de mañana para la quinta sesión de este seminario que estamos dedicando a un texto interesantísimo de Roland Barthes, de la introducción al análisis estructural de los relatos. Sin más, que tengan una excelente noche y nos escuchamos el día de mañana. Muchas gracias.